Estando en los hermosos días de Hanukkah, vamos a comenzar a explicar un poquito, un detalle de esta hermosa festividad. Es sabido lo que dice el Talmud, que el Ptolomeo, el rey Ptolomai, le pidió a los Jajamim traducir la Torá al griego. En la época que estamos hablando, en la época que gira en este contexto de Hanukkah que estamos hablando, la famosa Septuagésima, los 70 Jajamim, que entre ellos tradujeron la Torá al griego. Eso dice el Talmud. El Talmud dice otro detalle más, que el día que se tradujo la Torá al griego, ese día hubo una gran oscuridad. Evidentemente hubo un gran apagón, una gran oscuridad en el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es lo profundo? ¿Cuál es el tema de que hubo una gran oscuridad en el mundo el día que se tradujo la Torá al griego por intermedio del petitorio de Ptolomai Amelech Ptolomeo? Porque ese día los griegos, los paganos, tuvieron acceso a la Torá. Hasta ese momento, vamos a decir que los paganos eran salvajes. Vamos a hablar del faraón, vamos a hablar de la historia de Purim, que es previa a Hanukkah. Eran salvajes. Amán, Rasha, quería destruir al pueblo de Israel por ser Israel. No tenía ninguna, otra causa que el odio acérrimo al pueblo de Israel. Eso es Amán Rasha, el faraón. Era un odio salvaje, pero a partir de los griegos es un odio intelectual. Es un odio que ahora ellos saben las cuestiones de la Torá y ellos tienen argumentos para, discutir con el pueblo de Israel, Haz de Shalom, argumentando de que ellos tienen, vamos a decir, la verdad. Y es por eso justamente que hubo una gran oscuridad. ¿Por qué? Porque ahora ya no es más el odio salvaje, es el odio intelectual, vamos a decir, que ya se entremezcla todos los temas. Entonces de ahí viene lo que nosotros estamos festejando al día de hoy, que en la historia de Hanukkah, en la época del segundo Beit HaMikdash, estaban los helenistas. ¿Qué son los helenistas? Los helenistas eran gente yehudí que tenían una perspectiva griega, una perspectiva pagana, y era toda una mezcla, y eso es más, en cierta medida, eso es mucho más peligroso, como es sabido, porque vuelvo a repetir, Amán Rasha era un salvaje, él quería destruir al pueblo de Israel, hicimos tefilá, pedimos como siempre hablamos, y Hashem se apiadó del pueblo de Israel, pero ahora es mucho más problemático, porque ¿cómo vas cómo vas a discutir, cómo vas a enfrentar a alguien que no sabe, te habla de los mismos valores que tenés vos, evidentemente, en forma superficial, aparentemente, en forma de vidriera, sabiendo la ética, sabiendo las cuestiones morales de la Torá y llevando todos esos conceptos al lado equivocado, al lado pagano? Por eso la victoria de Hanukkah, lo que estamos festejando hoy en día, es realmente una gran victoria, una victoria incluso más grande en una cierta medida que de Purim, porque Purim justamente es una lucha contra el cuerpo, pero como siempre hablamos, Hanukkah es una lucha de los griegos que queríamos apoderarse de todo lo que es la espiritualidad y todo lo que es la moralidad, poniendo en tela de juicio la supremacía del pueblo de Israel. Y esto ya tiene una reminiscencia, evidentemente la reminiscencia, como siempre hablamos, es en el Hetzetzadat, en el fruto del árbol del conocimiento, que hay una vez que el primer hombre, se consumió el fruto del árbol del conocimiento, el bien y el mal está entremezclado, está el fruto del árbol del conocimiento y el Etz HaChaim, el fruto de la vida. Y Am Israel está conectado al fruto de la vida, el Etz HaChaim, al árbol de la vida. Y justamente lo que trajo ahora todas estas cosas, y eso es justamente la victoria y la lucha, el nitzajón, de lo que estamos ahora festejando. En verdad la palabra Yaván de los griegos aparece en la Torá
era hijo, claramente dice la Torá, que era hijo de Jafet. Nosotros sabemos que Noaj tenía 3 hijos, así dice la Torá, Shem, Ham y Jafet, los 3 hijos. Nosotros, el pueblo de Israel, venimos de Shem, los semitas. Y claramente dice la Torá que Bnei Jafet, cuando la Torá cuenta en Parashá Noaj, los hijos de Jafet, del segundo hijo, como aparece en la Torá, el segundo hijo de Noaj, aparece Yaván, que uno de los hijos de Jafet era Yaván. Acá vemos que eran los 3 hijos. Rashi nos explica que como dice la Torá dice Shem, Ham y Jafet. El primero es Shem, ¿por qué? Porque la Torá lo nombra primero, porque tiene el carácter del tzadik, el tzadik va primero. Pero el primogénito, explican los Jajamim, explica Rashi, el primogénito era Jafet. Entonces justamente él hace alarde de esa primogenitura, pero como ya la Torá nos tiene acostumbrado, hay que ganarse la primogenitura. Ya lo vemos con Esav, era primogénito con respecto a Jacob, pero Jacob ganó, tuvo supremacía. ¿Por qué? Porque se ganó, se dedicó a las cosas espirituales. Acá vemos lo mismo. Noah tenía 3 hijos. El primogénito, según los Jajamim, era Jafet. Entonces él hacía alarde de esa condición. Entonces él viene a explicar al pueblo de Israel cómo son las cosas. Haz de Shalom, pero es todo paganismo y todo termina en una gran mentira. En realidad explican los Jajamim que toda la grandeza de los griegos que estamos hablando ahora, de Hanukkah que estamos hablando ahora, Jajamim lo relacionan con un versículo de la Torá que aparece con respecto a Abraham. Cuando Hashem le vaticina a Abraham que le va a dar la tierra de Israel, a él y a su descendencia, le va a dar la querida tierra de Israel, Abraham dice 3 palabras, Bamá edda ki irashena. ¿Cómo sé yo que la voy a heredar? ¿Cómo sé yo? Bamá edda ki irashena. ¿Cómo sé yo que voy a heredar la tierra de Israel? Explican los Jajamim que en cierta medida Abraham no tendría que haber preguntado. Si Hashem te está diciendo que vas a heredar la tierra, vas a heredar la tierra. ¿Qué estás preguntando? Explican los Jajamim que de esa pregunta, vamos a decir, de esa duda que tenía Abraham Avinu, le dio fuerza a Yaván, le dio fuerza a Grecia. Que eso es la pregunta, vamos a decir que Am Israel, el Tzahaim, como hablamos antes, el árbol de la vida, y tenemos Grecia, que es la pregunta, el análisis, que en realidad la pregunta es lícita, pero cuando está conectada con la fe. Pero lo que Abraham Avinu, vamos a decir, produjo, en realidad cuando dice la Torá que Abraham Avinu descendió a Mitzrayim, la idea de que Abraham Avinu desciende a Mitzrayim es para explicar y conectar la fe con la inteligencia, con la pregunta, con el cuestionamiento, con el análisis. Entonces los egipcios, vamos a decir, que después Grecia hereda de Egipto este concepto, ellos desprendieron lo que es la fe de lo que es la cultura. Nosotros, el pueblo de Israel sabe que la inteligencia, la cultura, la ciencia es para conectarse con la eternidad, con la fe. Ellos de Egipto, vamos a decir, diferenció una cosa de la otra y hace culto a la inteligencia por sí misma, y eso es Grecia. Justamente el objetivo de un buen griego, digamos, es saber el núcleo y saber el neutrón y saber el protón hasta llegar al átomo y después más todavía. Ese es conocer la naturaleza. Eso es lo que quiere, lo que pretende como objetivo un pagano, un griego, pero el pueblo de Israel sabe que de toda esa ciencia en realidad es para conocer lo que está detrás del átomo, que es Boreolán, que es Hashem. Esa es la gran diferencia, y eso es lo que Abraham Avinu nos cuenta en la mística, que Abraham Avinu cuando desciende a Egipto justamente fue para querer enseñar ese concepto, tratar de conectar la fe con lo intelectual, con lo académico. Pero ellos diferenciaron una cosa con la otra, y ahí aparece y da origen a lo que es los sucesores de Egipto, que son los griegos. Entonces volvemos a repetir, cuando Abraham pregunta, Bemaedá, ¿cómo sé yo que voy a heredar la tierra? Abraham preguntó, y de ese análisis surgió, le dio poder a el intelecto desprendido de la Torá. Como también nos cuenta la Torá, y acá hay una pregunta, la Torá nos dice que cuando Haz de Shalom, Noah, volviendo al tema anterior, que Noah tenía
3 hijos, y uno de los 3 hijos profanó a su padre, como nosotros sabemos, Shem, Ham y Yafet. Ham, el hijo Ham, conjuntamente con Canaán, fueron y profanaron la moral, la decencia de Noaj, y el que tapó, mejor dicho, los taparon, Shem y Yafet. Así nos dice la Torá, que Shem y Yafet taparon la dignidad, la desnudez de su padre. Pero el que recibió toda la recompensa, Jajamim me explica que Shem, por cuanto que vamos a decir, cuidó la desnudez de su padre, los hijos, nosotros, el pueblo de Israel, obtuvimos la mitzvah del talit. El talit justamente que nos cubre, que nos cuida, el recato, el señud, que nosotros justamente, todas estas mitzvot que recibimos del señud, del recato, del talit, que nos tapa, que nos cubre, es en reminiscencia por un acto bueno que hizo un abuelito nuestro, Shem. Pero es sabida la pregunta, que Yafet también ayudó, el hijo Yafet, que es Grecia, Yafet, como dijimos antes, que Yafet es Yaván, también ayudó a tapar a su padre, a Noaj. Entonces, ¿por qué no vemos que tuvo esta recompensa? Explican los Jajamim que hay 2 formas de acceder a la mitzvah. Una forma es justamente yo cumplo la mitzvah porque es una mitzvah, porque con esto yo me conecto con Boreolam. Y otra forma es, yo entiendo que esto está bien, yo entiendo la profanación y sé que esto está mal y voy y cubro, pero eso no tiene recompensa. ¿Por qué? Porque él lo hizo en definitiva por lo que va a ganar, porque él entendió, hoy entendió una cosa y mañana tal vez entienda otra cosa. Entonces no obtuvo recompensa. Am Israel Shem, que él lo hizo la mitzvah, ¿por qué? Porque la conexión es con Hashem, eso preservó. Y eso, vamos a decir, se eternizó. Es por eso que el pueblo de Israel el día de hoy tiene el talit. ¿Por qué? Porque cuando hizo la mitzvah, la hizo en aras, como el mismo nombre lo dice, Shem, le Shem Shamaim. Shem significa el nombre por las cosas, el nombre de hacer las cosas bien porque se debe hacer el bien. En cambio, Yafet entendió que profanar esto está mal, pero después capaz que mañana se despierta y dice esto está bien. No tiene una esencia, no tiene una raíz como el pueblo de Israel. Por eso el que recibió la recompensa del talit, te explican los Jajamim, es Shem. Y Yafet, como dijimos bien los griegos, que todo busca la ética, la moral. Como es sabido que una de las cosas tremendas que pasó en la historia de Hanukkah, que recibimos de los Jajamim, hay varias cosas, acá anoté 8 o 9 puntos que dice el Talmud, que se pasaron en Hanukkah, en los acontecimientos de Hanukkah. Es sabido que una de las cosas es que los griegos, el emperador griego, Haz Shalom, cuando se sublevaron el pueblo de Israel, una de las cosas, Haz Shalom, es ofrendar un hazir, Haz Shalom, ofrendar un hazir, ofrendar un cerdo. Así está contado en la historia de los Jajamim nos cuentan que una de las cosas que hizo el emperador es llevar y que Haz Shalom, después que de ese cerdo, coman el Kohen Gadol, y ahí empezó la rebelión real que Hashem asistió al pueblo de Israel. ¿Por qué un cerdo? Explícanos, Jajamín, ¿por qué un cerdo? Porque el cerdo es sabido que tiene pezuña partida, pero no es rumiante. Como diciendo, es la vidriera, aparentemente, el cerdo dice, soy kasher, pero en realidad no es kasher porque no es rumiante. Esa es la actitud griega, que aparentemente los postulados y la ética griega y la filosofía y lo académico aparentemente parece una linda vidriera sugestiva, que arrastra a muchos incautos, que arrastra a muchos gente que no se da cuenta, gente inocente, pero en realidad él muestra sus pezuñas, que tiene pezuña partida. Por eso explican los Jajamí en forma maravillosa, por eso es que justamente todo el detonante fue por intermedio que el emperador griego quería ofrendar un Haz Shalom, un Hazir, y ahí empezó toda la revuelta, que los Yehudim se opusieron completamente a esa idea, porque los Yehudim somos kasher por fuera y somos kasher por dentro, así debería ser. Eso es una de las cosas. Hay otra cosa muy interesante que dice la Torá, también para reconectarlo con el tema de Hanukkah que estamos hablando. La Torá nos cuenta en el capítulo 31 del Génesis que hubo un pacto entre Jacob y Labán, su suegro. Jacob y Labán, cuando Jacob se escapa, realmente se quiere escapar de Labán, de su suegro el embustero, Labán lo encuentra a Jacob y hacen un pacto de no agresión. Nosotros sabemos
que el pacto de no agresión agarraron un montículo y ese montículo Jacob lo llamó Gal-Ed. Gal-Ed. Gal significa montículo, el testigo, que este montículo sirva como testigo. Y Labán no puso ese nombre, dice la Torá que Labán lo llamó Igar Saduta. Igar Saduta. Labán lo llamó Igar Saduta. Es una de las pocas veces que la Torá llama algo en nombre que no es hebreo, que no es la Shon Kodesh. Igar Saduta, que es en arameo, Igar Saduta. Explican los Jajamim de este pacto Haz Shalom de Jacob con este Rayá, con Labán a Rayá, dio origen de vuelta. Da origen y da fuerza y da potencia a que la Torá se haya traducido al griego. Eso que hay una diferencia entre Jacob. Jacob llamó a ese pacto en hebreo, como tiene que ser, Gal-Ed, Kedushá, santidad. Dijo Labán, no, esto se va a llamar Igar Sadutá, que significa el montículo, el montículo será testigo, pero en arameo. Dice, de eso le dio fuerza a que el rey Ptolomeo, vuelvo a repetir, traduzca la Torá a otro idioma. Como estamos viendo ahora de diferentes aristas, es el descenso, que Jacob pretende que todo sea llamado en Kedushá, no solamente llamado a nivel léxico, sino comportamiento. Mientras que Labán quiere todo, como vemos esta semana con respecto al faraón, también lo vimos, que lo primero que hizo el faraón cuando llamó a virrey a Yosef Atzadik, lo primero que hizo es cambiarle el nombre, Tzfnat Paneach. Tzfnat Paneach es una palabra en griego, quiere decir que constantemente el faraón y los griegos y Labán tratan de sacar de la Kedushá y llamarlo con un nombre profano. De esto originó, como dije antes, y le da fuerza al lado contrario a la santidad. La pregunta es ¿por qué Hashem permite una cosa así? ¿Por qué Hashem le dijo, vamos a decir, por qué Abraham fue a Egipto? ¿Por qué vamos a decir todo lo que estamos hablando ahora? La realidad es que el Talmud también nos cuenta una historia muy hermosa de Unkel Usagu Ager. Cualquier persona al día de hoy agarra la Torá y sabe que conjuntamente con la Torá y la explicación de Rashi está la traducción y la explicación de Unkel Usager. Unkel Usager, ¿quién era Unkel Usager? Unkelus el converso, que en realidad él hizo la cuestión inversa. Unkelus Ager era destinado a ser el emperador de Grecia, y nos cuenta el Talmud, es sabido que Unkelus Ager estaba destinado a ser el emperador de Grecia. Y fue a conocer el mundo, como que iba a ser el gran emperador, tenía que conocer el mundo. Y cuando conoció Israel quedó completamente maravillado por su cultura, por su tradición, por su acervo, y se convirtió al judaísmo y pudo refinar, pudo redimir todo eso lo que estamos hablando ahora. Entonces la pregunta era, ¿por qué Hashem permite ese descenso? El descenso, vamos a decir, está en el mundo, está en nosotros sublimarlo, está en nosotros redimirlo. Como vemos la Torá, así como la Torá nos cuenta que un griego pidió y trajo una gran oscuridad al mundo, y eso es lo que estamos, vamos a decir, conmemorando, pensando y festejando en Hanukkah, también encontramos que un descendiente de los griegos, Unkelus Ager, se convirtió y pudo redimir justamente todo lo que estamos hablando ahora, que la idea es esa, bajar a lo más recóndito de la creación y demostrar que ahí también está Hashem. Volvemos al tema que hablamos con Jacob. Jacob se empecinó, este lugar se llama Galed, y Labán todo el tiempo se empecina y dijo, y Karsaduta, dice Jacob, no, este lugar se llama Galera. Y Jacob remarca y reafirma que en realidad esto es lo que le da fuerza. Así como Labán le dio fuerza a los griegos para llevar la Torá Haz de Shalom a lugares no positivos, no kasher, el mismo Jacob también le da fuerza a sus hijos para de ese lugar poder elevar y poder sacar y redimir toda esta Torá Haz de Shalom mal estudiada. Nosotros sabemos que los Yehudí tenemos el primer Beit HaMikdash y el segundo Beit HaMikdash. Explican los Jajamim, el primer Beit HaMikdash tiene que ver con la Torah escrita. Y el segundo Beit HaMikdash, donde estamos hablando la epopeya de Hanukkah, tiene que ver con la Torah oral. Y es decir, que la lucha y el festejo que estamos ahora festejando tiene que ver con la Torah oral. Porque, como dijimos antes, los griegos
se alegaban que ellos explican la Torá, ellos saben cómo explicar, a nosotros nos van a explicar la Torá. Un griego, parece una mentira, pero es real. Dice, los griegos explican, eso es la Torá oral. ¿Qué es la Torá? La Torá oral es, vamos a decir, el análisis intelectual de qué es lo que Hashem quiere de nosotros. Eso es la Torá oral, el Talmud, la Mishnah. Y los griegos, entonces era la guerra filosófica, cultural, entonces eso tiene que ver con el segundo Beit HaMikdash, y por eso explican los Jajamim algo maravilloso, que en realidad la historia de Purim está escrita en el Tanaj, en la Biblia, pero la historia de Hanukkah no está escrita en la Biblia. ¿Por qué? Simplemente podemos explicar que la historia de Hanukkah no está escrita en la Biblia. ¿Por qué? Porque ya se había cerrado el canon. Pero profundamente, ¿por qué la Torá, la historia de Hanukkah no está escrito en la Torá, no está escrito en el Tanaj? Porque estamos hablando que es la lucha de la explicación a la Torá, la lucha de la Torá oral. Hanukkah es la lucha de la tradición. Por eso, volvemos a repetir, dijimos que hay varios puntos que la guerra conceptual con los griegos. Un punto era que ya dijimos que pusieron un cerdo. Otro punto, explican los Jajamim, que le prohibían a los Yehudim ir al Beit HaMikdash por Rosh Chodesh. Ellos habían prohibido a los Yehudim ir al Beit HaMikdash. Nosotros sabemos que Rosh Chodesh, la primera mitzvah que tenemos nosotros de Rosh Chodesh, principio de mes, el Yehudí tenía que ir al Beit HaMikdash, y los Jajamim decían Mekudash, Mekudash, Mekudash. Eran los Jajamim que santificaban el mes. Kiddush HaChodesh, tenían que ir al tribunal de los Sanedrín, de 71 rabinos, y ahí donde estaba el Sanedrín, en el Beit HaMikdash, y ahí se santificaba la luna. Los Jajamim le preguntaban. Entonces uno puede preguntar, ¿qué les molesta Rosh Chodesh a los griegos? Una forma de ver es que es justamente la conexión de los Yehudim con los Jajamim, y ellos les molestaba. ¿Por qué? Porque si hay Jajamim, decía ellos, somos nosotros. ¿Qué es Jajam? Pero el pueblo de Israel al día de hoy, y ese es el milagro verdadero de Hanukkah, que al día de hoy la vela sigue encendida, es la conexión de los Yehudim con la Torá Sheviktá, con la Torá Shevalpé, con toda la tradición que nos conecta con Boreolam. Otra de las cosas que prohibieron, algo muy interesante que nos cuenta la historia de Hanukkah, que prohibieron a los Yehudim poner llave en sus casas, tenían que dejar la puerta abierta. Es sabido que una de las cosas que Jajamim nos legaron, que una de las decretos que hicieron los griegos en Israel, que los Yehudim no puedan abrir la puerta de sus hogares. ¿Qué es esta locura? ¿Qué es este decreto? El decreto es justamente, nosotros los Yehudim sabemos que el mundo tira para un lado, pero la casa del Yehudí es diferente. En la casa del Yehudí es el Beit HaMikdash, como claramente dice la Torá, y es lo primero que decimos los Yehudim al ingresar al Beit HaKnesset: Mato bu aleja Jacob mishkenoteja Israel. Qué buenas son tus carpas, Jacob, tus santuarios, Israel. Entonces la pregunta está, ¿por qué primero habla de las carpas particulares, individuales del Yehudí, y después habla del santuario? Aparentemente primero tendría que haber hablado del santuario y después de las carpas. Dice no, porque lo principal del Yehudí es en la casa. Todo lo que la persona va al Beit HaKnesset es para aprender a ser un buen Yehudí. Entonces dice la Torah: Mato aleja Jacob, qué buenas que son tus carpas, como se dice sobre Jacob mismo. Ishtam Yoshevu Alim, ¿cómo la Torah lo define a Jacob? Que antes hablamos de Jacob, una persona simple que estaba en su carpa, estaba en su casa, estaba en su hogar. Es decir, que cuando el mundo tira para abajo y el mundo se vive una vida foránea, ¿cuál es el último bastión? ¿Cuál es lo que nos da fuerza al Yehudí? Su casa, su hogar. El Yehudí sabe que el mundo es profano, que el mundo es galútico, que el mundo vive una forma griega diferente, una forma completamente pagana y enloquecida. Y si hay un poquito de cordura y hay un poquito de mesura, es en la casa Yehudí. Siempre se supo esto. En la casa una persona se ayuda para poner, vamos a decir, las ideas en su lugar. El mundo está contaminado completamente, hoy en día también, con diferentes postulados que tratan en forma, no sé, hasta jocosa, de poder querer igualarse con la Torah. Aquí tienen postulados, vamos a decir, que quieren igualarse, que no se pueden igualar en absoluto. ¿Dónde es cuando los Yehudí toman conciencia y pone las cosas en su lugar? Evidentemente en la casa.
En esa casa dijeron a los Yehudim que tienen que sacar la cerradura, tienen que sacar las puertas, para que no haya diferencia entre el mundo gentil y el mundo de la Torá, el mundo de Jacob. Y como dice la Torá, Jacob, Ishtab, Yoshev o Alim. Entonces eso justamente es más, vamos a algo más profundo todavía. ¿Cómo empieza la Torá? La Torá empieza Breishit bara Elohim, la Torá empieza con la Bet, que la Bet es Bait, casa, lo principal de un Yehudí es la casa. La casa es, como dijimos antes, el que ayuda a la persona a ordenar sus ideas, que es el Bet HaMikdash. Es tan profunda el tema, es tan importante el tema de la casa, que incluso está antes que el Bet HaKnesset, como vuelvo a repetir, Mato o Aleja Jacob, Mishkenoteja, dice, qué buenas son tus carpas donde vos vivís, Jacob. Y después dice Mishkenoteja Israel, ¿por qué? Porque en definitiva el Bet HaKnesset es un medio para poder ser mejor Yehudí. Otra de las cosas, justamente nosotros sabemos que los Yehudí tuvieron que vender sus animales. Nos cuenta el Talmud que los Yehudí tuvieron que vender a sus animales porque había un decreto que decía que tenían que escribir en los cuernos de sus animales que no tenemos parte en el Dios de Israel. Es sabido, Kitbul Lahem al Ashor, tenían que escribir sobre sus toros. Los Yehudí tuvieron que vender para no profanar y Hazbe Shalom, que no salga de sus bocas el tema este de que tenía que escribir. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué ellos hacían escribir a los Yehudim el tema de que no tenemos parte en el Dios de Israel? Porque justamente ellos querían apropiarse de la cultura, de lo que la intelectualidad, de la espiritualidad. Y los Yehudim justamente luchamos contra este concepto profano para entender que la Torá sigue, vamos a decir, en su orden correcto. La Torá escrita en el primer Bet HaMikdash y la Torá oral en el segundo Bet HaMikdash. Por eso, vuelvo a repetir, en el segundo Bet HaMikdash es donde se llevan estos sucesos. ¿Por qué? Justamente porque tiene que ver con la Torá Shebektav, con la Torá Shebealpeh. Y como es sabido justamente que esto dio lugar a un montón de religiones profanas, como es sabido justamente, como dijimos antes, que al ser que ahora los griegos tienen en su poder, a partir que se tradujo, así empezamos, a partir que se tradujo la Torá del griego, ya hay como un atisbo, ya ellos tienen acceso a la cultura judía, entonces ellos más mezclan el paganismo más un poquito de esta cultura y hacen cualquier cosa. Y nosotros, el pueblo de Israel, es la peor lucha. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, mirá, como el cerdo, mirá, tiene ética, tiene moral, tiene algunos preceptos de la Torá. Sí, pero eso en vidriera, pero en verdad es paganismo. ¿Por qué? Porque la verdadera verdad, evidentemente, como Hashem le entregó en el Sinai. Otra cosa que nos dice el Talmud, que se prohibió en la época de Hanukkah, en este contexto que estamos hablando ahora, eran los korbanot, específicamente el korban tamid, el korban diario que se hacía uno a la mañana y otro a la tarde. También se prohibió, la pregunta es ¿por qué se perdió? ¿Qué les importa a los griegos el tema de los korbanot? Porque los korbanot es la entrega a Hashem. Empezando por Abraham Avinu, nosotros sabemos que Abraham Avinu estuvo dispuesto incluso a entregar a su propio hijo, Naseh ben Ishma, y cuando los Yehudim se entregó la Torá, dijeron haremos y escucharemos. Justamente el korban, como el korban tamid, es la entrega completa, más allá que es agarrar el animal y ofrendárselo a Hashem, es completamente la entrega a Hashem. Eso los griegos no están dispuestos. La filosofía griega es, primero vamos a entender y después vamos a hacer. Mientras que la Torá en el monte Sinaí, los Yehudim dijeron, Naaseh ben Ishma, primero vamos a hacer. Es un contacto pleno. Por eso es que explican los Jajamim que ellos prohibieron también los korbanot. Pero nosotros tenemos, como dijimos antes, la tradición de Abraham Avinu, que él estuvo dispuesto, y la gente se burlaba, y la gente le preguntaba, ¿cómo se va a llevar a tu hijo? Naaseh ben Ishma. El pueblo de Israel está basado en estas dos palabras. Primero vamos a hacer y después vamos a entender. Y esa es justamente la lucha con los griegos, que ellos, toda la filosofía griega es vamos a entender, y si nos gusta lo vamos a hacer, y si no nos gusta, no lo vamos a hacer. Hay otra cosa también, como dice el Talmud, en varios lugares, que Hazbe Shalom, había un edicto en época, y hasta también ahí fue la revuelta, que tenían que
Has Shalom, la primera noche, dormir con el regente de turno. Es sabido que el Hatán Bekalá, la Kalá, Has Shalom, la novia, tenía que dormir con el regente, Has Shalom griego, y ahí empezó la famosa, vamos a decir, contienda, cómo el Yehudí no permitió esto. ¿Cuál es la idea? La idea es, si querés estudiar Torah, pero profanada. Es decir que la primera vez, el primer contacto tiene que ser con el griego, Has Shalom. El primer contacto tiene que ser con la Kedushá, no con el griego. Entonces ellos querían justamente profanar. ¿Querés estudiar Torah? Como dijimos antes, estudiar Torah. Pero el primer contacto, que tu primera conciencia, que tu primer recuerdo sea Has Shalom con un pagano. Los judíos luchamos contra eso, como nos cuenta la Torah de Diná, ¿no es cierto? La Torah nos cuenta que cuando profanaron a Diná, los hermanos, los hijos de Jacob, los hermanos, las 12 tribus, fueron y lucharon contra esta aberración, contra esta profanación, matando a todos. Entonces los Yehudim tenemos acervo de no nos dejamos justamente profanar, y es ahí que los Yehudim se levantaron en contra de todas estas aberraciones. También nos cuenta el Talmud, bueno, hay varias cosas, dice que una de las cosas que se opusieron también los griegos es que los Yehudim lleven los leños al Beit HaMikdash. Los leños servían para muchas cosas, evidentemente, los leños servían para los korbanot, pero específicamente en el Beit HaMikdash había un Esh Tamid, había una luz constante, perpetua. Entonces justamente eso habla del amor de Hashem al pueblo judío y del amor del pueblo judío a Hashem. El pueblo judío ama a Hashem y Hashem ama al pueblo judío. Contra ese concepto también los griegos se opusieron. También hablamos del Shabbat y del Brit Milá, también nos opusieron. El Shabbat, evidentemente, es un día de descanso, es un día de conexión, es un día de pensamiento. Los gentiles no tienen esta idea. Vamos a decir que los griegos justamente le prohibieron a los Yehudim a cumplir Shabbat. ¿Cuál es el concepto del Shabbat? El concepto de reflexión, el concepto nítido y genuino de conectarse con Hashem. Ni que hablar que todo lo que nosotros cumplimos de Shabbat hoy en día es de Jajamim, que no sé por qué no se puede esto y por qué no se puede lo otro. Son todas cosas que aprendieron los Jajamim. En definitiva, el Shabbat, el Shabbat que hacemos nosotros es netamente rabínico, por supuesto basado en la Torah. Que vemos que ellos se opusieron a todas estas cosas. Ni que hablar, también sabemos nosotros al Brit Milá, que el Brit Milá justamente es lo físico. Nosotros sacamos lo físico, sacamos la parte de física para conectarnos con Boreolam, y eso también los griegos distaban, esa lucha cultural de los griegos, que para ellos lo principal es lo físico, y en secundario está lo espiritual. Pero nosotros justamente, hay un versículo en la Torah que dice, y con esto vamos a terminar, que dice la Torah que cuando volvemos al principio, que Hashem le dijo a Yafet, nosotros sabemos que por supuesto Shem recibió una bendición y Yafet también recibió. Yafet, el padre de Yaván, el padre de Grecia, recibió una bendición. ¿Cuál fue la bendición? Yafat Elohim le Yafet, Veishkom Belokei Shem, va a ser lindo. Yafat Elohim le Yafet, Veishkom, él va a morar, Yafet va a morar en las tiendas de Shem. Que eso es justamente el error de Yaván, que la cultura es importante, el intelecto es importante, lo académico es importante, pero la Torah dice claramente que la brajá que recibió Shem, el padre de Grecia, es Vaishkom, va a morar, dice la Torah, Beolei Shem, en las carpas, en la casa de Shem. Es muy importante la belleza de Yafet. Yafet significa lindo, bello, pero cuando va sumido, cuando se somete, cuando, vamos a decir, sabe cuál es su rol con respecto a Shem, que primero lo espiritual. Todo lo que estamos hablando ahora de Hanukkah es que no reconoció su lugar. La Torah dice claramente, vuelvo a repetir, Veishkom Beloi Shem, que Yafet va a vivir, va a morar en las carpas de Shem, va a estar siempre junto. Cuando lo académico, lo intelectual, lo científico está conectado con la fe, espectacular, cumple su rol, cumple su objetivo. Todo lo que estamos hablando ahora justamente es un desprendimiento de lo espiritual con lo científico, y eso justamente se transforma en un paganismo, todos los problemas que eso acarrea. Eso es lo que estamos festejando el día de hoy, la alegría y la victoria de los macabeos,
que pudieron hacer frente a toda esta cultura pagana y foránea, justamente para dejar claro y reivindicar el poder de la Torá, el poder de la Torá escrita, el poder de la Torá oral, el poder de lo espiritual.